no se olviden que una sola persona puede reunir las cualidades de solicitante, asegurado y beneficiario. Ahora sí, les voy a dar un punto a la persona que me pone un ejemplo de lo que les acabo de decir. El profe, Sonia. eh, como nombre del solicitante, podría, bueno, más que nada con el asegurado, podría ser mi papá, y como o tomador vendría a ser yo, mi persona, que voy a ser el asegurado dentro de la póliza de mi papá. A ver, Ese es un ejemplo de cómo, Sebastián, de cómo tomar un seguro, pero no lo que les estoy diciendo. Quiero un ejemplo que una sola persona reúne estas tres calidades de solicitante, asegurado y beneficiario. Sonia. no sé si es que tal vez pueda ser el tema cuando una persona tiene RUC, no sé, lo toma como persona con RUC, es el asegurado en una póliza de asistencia médica, por ejemplo. Y él es el pagador mediante su RUC, es el asegurado mediante el titular, como titular, y beneficiario también en el caso de que esté en un accidente y va a recibir la atención. Más o menos, Anita, pero no se Buenas compliquen tardes. mucho. Cristian. Podría ser. Buenas tardes. Por ejemplo, sería, yo tengo una compañía que se llama Torres S.A., yo soy el tomador, a su vez soy el presidente, pero también soy el asegurado y el beneficiario en caso de que haya algún siniestro, también puedo ser el, asignarlo a una esposa, a mi esposa o a algún hijo, ¿cierto? Se estaba entrecortado, no sé si todos le escucharon a Cristian. ¿Cristian era el que estaba hablando o quién estaba hablando? No se escuchó muy bien. ¿Quién dio el ejemplo? ¿Cristian fue? Sí, señor. ¿Ahí sí me escucha bien? Sí, estaba entrecortado, pero tampoco es. Sí. Es parecido, pero no. No se complican mucho. Por ejemplo, en un ¿Cómo seguro está? de un vehículo. Sí, les voy a ¿Cómo está, explicar. Bandudito? Angus. No, soy Leopoldo. Sí, ¿Podría ser? ¿Sí me Angus. escucha? Sí, Leopoldo, te escucho. Esperamos un segundito. Podría Leopoldo. ser yo en calidad de solicitante porque me acerco a la compañía de seguros para solicitar un seguro, podría ser de vida o de mi vehículo. Yo siendo el asegurado, porque la póliza está hecho hacia mi riesgo por ser un vehículo que yo uso, y el beneficiario siendo yo mismo en caso de un siniestro. Ahí creo que cumplirían las tres. Eso, perfecto, Leopoldo, pero ya fue la cuarta, creo, intento. Pero efectivamente ese es el mejor ejemplo en una póliza de vehículos, que justamente yo solicito la póliza, la matrícula está a mi nombre, y en el caso de que se roben el vehículo, el beneficiario soy yo. ¿Sí? Entonces ahí se cumple esta particularidad de que una sola persona reúne estas calidades. ¿Sí? Ahora vamos con otro ejemplo en el que efectivamente son diferentes. ¿Sí? El solicitante puede ser una persona, el asegurado puede ser la empresa y el beneficiario, por ejemplo, en el caso de una póliza de vida, van a ser los familiares. ¿Sí? Entonces siempre tienen que diferenciar quién es el solicitante, quién es el asegurado y quién es el beneficiario. ¿Está claro para todos? Angus, una pregunta. No, era justamente lo que usted estaba conversando. De hecho, tocó el tema del seguro de vida, era la diferencia con el seguro de auto. Correcto, gracias. Sigamos. Ahora vamos a ver el interés asegurable.
Vínculo que existe entre el asegurado y el objeto asegurado. Una persona tiene un interés asegurable cuando se beneficia de la conservación de un objeto y se perjudica si éste sufre daño o pérdida. Este principio nos guía a asegurar solamente aquellos bienes que nos pertenecen o aquellos sobre los que tenemos responsabilidad. Para que exista un contrato de seguro debe estar presente el interés asegurable. Esto siempre es importantísimo. Ausencia de este no puede existir un contrato válido, ¿sí? ¿Alguien me quiere dar un ejemplo acerca de eso? Por ejemplo, cuando aseguras un auto, de hecho, en la suposición que colocaste, donde yo soy el que contrata la póliza, pero legalmente el carro no me pertenece, ahí no hay un interés asegurable. Perfecto. Correcto, sí. Yo no puedo asegurar algo que no es mío, ¿sí? Siempre tiene que haber un interés asegurable. Eso es súper importante. Cristian, ¿alguna pregunta? No, quería dar un ejemplo, perdón. Te Puede ser escuchamos. también cuando yo arriendo una casa. Entonces el interés asegurable, o sea, la casa es mía, ¿no? Pero la arriendo a otra persona, entonces ahí siempre voy a ser yo el que va a tener interés sobre ella. Correcto. El que va a solicitar la póliza vas a ser tú, ¿sí? Y por ejemplo, puede ser una póliza de garantía de pago, que te paguen el arriendo, ¿sí? Y eso es una fianza, ¿sí? Vamos con el siguiente. Dentro del interés asegurable están en los seguros de daños. Tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por la ocurrencia de un riesgo. El asegurable, todo interés, además de lícito, sea susceptible de estimación en dinero, ¿sí? Siempre va a haber una parte económica que efectivamente es el hecho de que nosotros querramos asegurar algo, ¿sí? ¿Alguien que me quiera dar un ejemplo? Miguel, Buenas tardes, Manuelito. No, yo le quería hacer una pregunta cuéntame. en relación a la fianza. Como usted acaba de comentar hace un rato, yo podría sacar una fianza para que me paguen un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Correcto. Y esto, pero ¿quién tiene que sacar eso? ¿El arrendador o el arrendatario? Tú como arrendatario tienes, por ejemplo, un edificio con 10 departamentos, ¿no es cierto? Entonces tú te acercas a la compañía de seguros y le dices, yo necesito una póliza porque quiero garantizar que estas personas que les voy a arrendar me paguen el arriendo porque puede que no cumplan como está el contrato, ¿sí? Entonces, siempre el interés asegurable es para ti, porque tú eres el propietario de esos departamentos, entonces por eso tú solicitas, no las personas que van a arrendar, porque ellas son uno a uno. Y no se olviden que para que haya un producto, una póliza de seguros, debe haber una prima que justifique efectivamente ese riesgo. Entonces, un arrendatario no me va a justificar, pero una persona que es dueña de 10 departamentos, en el caso tuyo, yo sí voy a, como compañía, a tener un interés de hacer un producto para ese tipo de riesgo. Y otra consulta, en el tema de lo que pasó con la pandemia, que daban el Estado garantías de que, bueno, los arrendatarios si no pagaban, no pasaba nada. Si hubiera tenido una póliza de fianzas, la compañía me hubiera pagado los meses que no me pagaron. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí aprendimos todos de que dentro de las condiciones tiene que haber una cobertura que cubra, en este caso, pandemias, ¿sí? Porque esto fue una pandemia, primera vez que pasó este tema. Ahora ya existe eso y dentro de la póliza dice que sí se cubre pandemias, ¿sí? Gracias, Manuelito. Sigamos. Asimismo, dentro del interés asegurable está en los seguros de las personas. Toda persona tiene interés asegurable en su propia vida, en la de personas a quienes pueda reclamar alimentos de acuerdo al Código Civil y en la de aquellas cuya muerte pueda aparejarle un perjuicio económico o moral, aunque éste no sea susceptible de una evaluación exacta, ¿sí? Aquí están las pólizas justamente de vida que las tomamos de manera personal o tomamos para un familiar, ¿sí? O también, por ejemplo, estas de garantía de pagos que normalmente no, por la cantidad de personas que son incumplidas en el tema de alimentos, no hay este tipo de garantía normalmente, ¿sí? Porque es una garantía siniestrosa, al menos aquí en el Ecuador.
Hay un pocotón de padres irresponsables que no pagan. Y si nosotros como compañía tomáramos el producto, efectivamente no fuera un negocio para nosotros. Entonces, por eso es que no hay. Pero en otros países del mundo sí hay este tipo de pólizas, ¿sí? O dependiendo si aquí en Ecuador alguien presenta una contragarantía real fuerte, podrían darle este tipo de pólizas que garantice el pago de un caso de un juicio de alimentos, ¿sí? Y las que hay normalmente, sí, es efectivamente las pólizas de vida o las pólizas de desgravamen. ¿Qué es lo que hacen? Tú adquieres un bien, una casa, el banco te solicita una póliza de desgravamen, pasa un siniestro y efectivamente la deuda se paga sola y tú no dejas a tu familia con esa carga de pago, sino al contrario, el bien queda saneado completamente a través de esta póliza de desgravamen, que no sé si algunos de ustedes ha utilizado cuando han sacado un crédito hipotecario, un crédito de un vehículo, automáticamente les venden la póliza de desgravamen, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Yo como asegurado puedo escoger quién me venda esa póliza, si es que estoy en una entidad financiera o ya automáticamente está regularizada por la misma. No, existe dentro del órgano de control una resolución en la que nadie te puede obligar a tomar un seguro, ¿sí? Por decir a dedo, te pueden exigir un seguro, una cobertura, y tú puedes, dentro de las 30 compañías, buscar tu mejor opción. Y eso pasa también en los créditos de los vehículos, ¿sí? Que tú vas a comprar un carro, te aprueban el crédito y te dan con el seguro y te dan un poco de cosas más y tú le dices, y a veces te presionan y te dicen, no, si usted no toma el seguro, no le doy el crédito. Entonces hay que hacer mención a esa resolución, ¿sí? Para que efectivamente en esa resolución habla que no puede nadie obligarte, ¿sí? Sino tú tienes que presentar de acuerdo a las condiciones que te piden. Entonces, es más, tarea para todos. Quiero que me averigüen cuál es la resolución, ¿sí? En la que les permite a cualquier persona tomar un seguro sin obligación, ¿sí? Es facilito eso de ahí. Manuelito, ¿Quién es? Mauricio, José. Mauricio, cuéntame. Eso de las concesionarias que obligan a que el cliente coja su póliza de seguro, normalmente se da cuando va uno a coger a crédito. Ahí ellos como que lo forzan más para eso. Entonces también es legal eso de que cuando uno compra un vehículo a crédito, tiene la obligación de cogerlo con ellos los seguros. No es obligación y por eso quiero que tengan a mano esa resolución ustedes para que puedan darle un sustento legal a su cliente de que no le pueden exigir la póliza a ella, sino al contrario, ellos deben presentar una póliza de cualquier compañía que cumpla con los requisitos de ella. Paulita Goyes. Manuel, buenas tardes. Iba a decir justamente que en efecto no es obligación, una empresa, una entidad no te puede obligar a contratar un seguro con la empresa que ellos elijan, con la aseguradora que ellos elijan, pero normalmente una entidad financiera, cuanto un concesionario que te entregan un crédito o en este caso un vehículo, sí hacen que esté el seguro dentro de los costos inclusive que te están prestando, esté incluido en tus cuotas. Entonces, claro, tú como persona tienes el derecho de elegir, pero bien complicado que al banco del Pichinche le digas, espérese tantito, me voy a buscar mi póliza de desgravamen. Entonces, la realidad es que te asiste el derecho, pero otra realidad también es que depende de la entidad, tú no tienes mucha elección. En los concesionarios ya te pasa que tú puedes decir, no, espérame un ratito, yo voy a buscar mi propio seguro y te aceptan, que es un trámite, digamos, un poco menos complejo. Pero en entidades financieras, por ejemplo, tan sencillo que tú le digas, no, déjeme buscar a mí mi seguro de desgravamen, esos son valores que inclusive están dentro del valor que tú ya pagas como cuota de tu crédito. Sí, correcto. Lamentablemente, a veces, como tú dices, Paulita, nos presionan o les presionan al cliente, pero cuando tú les indiques esta resolución, es so pena de sanción, ¿sí? Y ellos lo saben. Entonces, sí, se va a crear un malestar, pero tampoco dependiendo, ¿no? O sea, ahí lo que tú tienes que exigir y revisar es que te estén cobrando las tasas normales, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo de las compañías o de los vendedores,
no te hacen por ejemplo, en el caso de los vehículos, no hacen una depreciación, ¿sí? Sino que te cogen el mismo valor por el tiempo del crédito. Si el crédito es 5 años, te ponen que tu carro que costó 20,000 cuesta 20,000 los 5 años, y eso es mentira. Y te obligan a pagar y que dice ya está incluido dentro de la cuota y todo el tema. Entonces, sí es importante que ustedes conozcan para que cuando tengan estos casos, a su cliente le digan con tiempo y efectivamente puedan hacer uso de esta resolución que está vigente y que norma todas las instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y también por la de bancos. Martita. Martita Pazmiño. Manolito, compañeros, en el tema de los vehículos, efectivamente, en los concesionarios sí se está exigiendo pero entiendo que no, o a la vez vender un producto que se llama seguro escalonado, que se va automáticamente renovando y obviamente las cuotas del vehículo van decreciendo de acuerdo a la depreciación cada año. Sin embargo, depende ya del cliente si lo acepta o no lo acepta, porque es el producto que se está vendiendo. Esto pasa bastante cuando es un crédito directo. Cuando se da un crédito directo para la parte automotriz, es el cliente el que decide si acepta el producto que le está ofreciendo el concesionario, en el que se le solicita que el seguro muchas veces esté dentro del mismo concesionario, porque en la mayoría de casos, no sé si les ha pasado el resto, la aseguradora que trabaja con el concesionario es el mismo dueño. Lo que se vende es ese. Si el cliente lo acepta, está bien eso contrato por una entidad financiera. Pero como decía Paola, la entidad financiera es igual, tiene políticas y le dicen, mire, yo como Banco Pichincha le doy el crédito automotriz. Bueno, a veces ponen como gravamen en el vehículo o a veces ponen como un crédito de consumo. Depende de la figura que se tome en cuenta ese momento. Pero el Banco del Pichincha le dice, mi seguro con tal aseguradora, en este producto, bien, si no, tomen con otro banco. Y así van saltando de entidad financiera en financiera, pero no es. Y es también muy cierto que la ley no obliga al cliente a contratar la póliza. Entonces, es la persona que está otorgando el crédito, la entidad que otorga el crédito, la que obliga a que tenga un seguro de desgravamen, independientemente de qué aseguradora sea. O sea, depende bastante del producto, quién quiera aceptarlo y quién no. En la mayoría de casos le toca al cliente aceptarlo, porque cuando optan por un crédito directo, normalmente sucede que la banca le tiene negado el crédito, porque tiene problemas en buró. Entonces, ahí sí le toca y ver, obviamente, la tasa siempre es un poco más alta. En un concesionario con el seguro incluido, la tasa pasa del 3.5. Y sí hay otras opciones mejores, pero si el cliente aplica como crédito. Eso es un delito. Gracias, Martita. Es importante que ustedes conozcan esto. ¿Por qué? Porque te pueden de pronto presionar, pero tú no te pueden cobrar algo que está fuera del mercado, que es lo que normalmente pasa. Sí, entonces, si tú conoces ya de tasas, le dices, oiga, usted, que yo hago con usted, pero usted me está cobrando, por ejemplo, una tasa de incendio de un crédito hipotecario. Yo he visto pólizas de 0.30, 0.35 para casas. Cuando yo les decía la otra vez que una póliza con una tasa del 0.20 está muy bien. Entonces, ahí es donde ustedes con conocimiento y más la resolución pueden exigir que efectivamente les den lo que tiene el mercado y no les impongan tasas muy altas que no son competitivas. Asimismo, en el tema de vehículos, que les presenten una tabla de depreciación y que se les cobre de acuerdo a eso. Y si no, a veces, como yo les digo, el primer año puedes caer, pero en el segundo, a eso sí, que no les incluyan en la cuota del seguro, porque ahí es donde sí ya no puedes salir, porque firmas una tabla y te fregaste. Pero es importante que ustedes vayan asesorando de esa manera a sus clientes para que no pase esto. Sigamos. Cuarto elemento, el riesgo asegurable. Es el evento incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del solicitante, asegurado o beneficiario, ni la del asegurador, y cuyo aquecimiento hace exigible la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los imposibles,
no constituyen riesgo. Es asegurable todo interés del asegurado que además de lícito sea susceptible de estimación de dinero. Es importante este tema que solo podemos asegurar las cosas lícitas, ¿sí? Ustedes también tienen que empezar a desarrollar ese olfato cuando algo no está bien, ¿sí? Entonces, por ahí le sale un cliente que quiere asegurar, se me ocurre una bodega llena de mascarillas, ¿sí? Y la bodega no es de él, ¿sí? Entonces, sí, es un cliente, es un riesgo, pero ustedes también tienen que ir un poquito más allá, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la mascarilla? ¿Sí? Y les digo porque a nosotros nos ha pasado, ¿sí? Nos han querido como meter un gol, ¿sí? Hasta de chilenita con ese tema, porque se acuerdan cuando empezó la pandemia, las mascarillas valían hasta $5, creo, cada mascarilla. Y hubo gente que se alocó comprando y al final, con el tiempo, el precio bajó a centavos. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ahí tiene que aparecer el seguro. ¿Qué es lo más fácil? Asegurar mi bodega contra incendio y resulta que hubo un cortocircuito y se fue la mercadería. Compañía de seguros a pagar, ¿sí? Entonces, a eso me refiero. Siempre ver que todo seguro que ustedes vayan a realizar sea de una manera lícita. También existe interés asegurable sobre la vida y la salud, que es lo que hemos hablado. Asistencia médica en el tema de salud y vida en lo que es también accidentes personales o vida pura. En los seguros de personas, el riesgo no es la muerte del asegurado, que se sabe que es un hecho cierto. En cualquier momento, cualquiera de nosotros podemos fallecer. Lo que sí no es la muerte prematura. Entonces, por eso es que tomamos las pólizas de vida. Aquí viene el siguiente elemento, que ya vamos grabando dentro de nosotros esta terminología prima o precio del seguro, ¿sí? Esto es lo mismo de memoria, porque de aquí toda la vida que ustedes trabajen en seguros van a utilizar esta palabrita. ¿Qué es la prima? Es el importe que determina la aseguradora como contraprestación o pago por la protección que otorga en los términos del contrato de seguro o póliza. Las tarifas de prima se sujetarán a los siguientes principios. No es que los ponemos porque se nos ocurre, no. Es el resultado de la utilización de información estadística que cumple exigencias de homogeneidad y representatividad. ¿Qué es lo que veíamos antes? Que tenemos que siempre evaluar cuál es el riesgo, ¿sí? Cómo está la siniestralidad de ese producto, ¿sí? Y estadísticamente vemos si efectivamente es factible o no y le ponemos una tasa o un precio al seguro, que es la prima de lo que vamos a cobrar. Ser el resultado del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia técnica y financiera. No es que solo yo le pongo el precio, sino también mi reasegurador. ¿Se acuerdan que en la pirámide arriba de nosotros están los reaseguradores? Ellos también nos dan una tasa técnica, ¿sí? Que yo no puedo vender menos que eso. Entonces, muchas veces en el mercado hay compañías que se van bajo la tasa técnica. No sé qué harán, pero el éxito de una compañía de seguros o de un producto de seguros es que siempre vendamos sobre la tasa técnica, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito a esa tasa técnica incrementarle la comisión del broker, mis gastos administrativos, ¿sí? Y de ahí va el valor del seguro. Yo no puedo perder, sino al contrario, tiene que haber siempre una tasa técnica. Tanto las tarifas de primas requerirán autorización previa por parte de la Superintendencia de Compañías Valores Seguros, ¿sí? Entonces, ahí se norma las tasas para cada ramo, ¿sí? Para que ni estén fuera del mercado, ni tampoco sean unas tasas excesivas. A pesar de que no es que tenemos un techo, ¿sí? Pero sí tenemos una tasa técnica o una prima mínima. Pago de la prima. Ya habíamos hablado en clases anteriores
acerca del pago de la prima, ¿sí? El solicitante del seguro está obligado al pago de la prima en el plazo de 30 días de su perfeccionamiento en el contrato, a menos que las partes acuerden un plazo mayor. Normalmente, todas las compañías de seguros le damos 30 días para el pago de la cuota inicial. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Pocos casos darán 40 días o 35, lo que sea, pero casi el 100% de las compañías damos el 30 días para pago. ¿Por qué? Porque no se olviden que yo como compañía de seguros hago la inspección y desde ese momento ya estoy asumiendo un riesgo, ¿sí? Imagínense, estoy esperando 30 días que no pase nada, cruzando los dedos como es. O poniéndole una velita al santito que no pase nada. Si le doy más tiempo, quiere decir que yo como compañía de seguros me estoy exponiendo más. Es por eso que no podemos dar mucho crédito, ¿sí? 1. Factor 2, para ustedes como asesores de seguros. ¿Cómo cobran la comisión si no ha pagado el cliente? Entonces, ustedes han hecho una venta y a nadie le gusta esperar mucho para el pago de sus comisiones, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos obligamos mutuamente a que el cliente pague la cuota inicial dentro de los 30 días, como máximo. Pero ustedes, una vez que hicieron la inspección, vea, sabe que en 5 días tiene que pagar o en 8 días o lo que sea. Entonces, eso también es un trabajo del asesor de seguros, de que el cliente no se demore más de 30 días, o sea, máximo, perdón, 30 días. Porque si no, actualmente yo les decía que se anulan las pólizas, ¿no es cierto? Nosotros como compañía ya en el sistema, 30 días no pagó la cuota inicial, chao póliza. Lo que sí le esperamos es para las cuotas, para la cuota 2, para la cuota 3, ahí sí esperamos, pero no más del tiempo que da. Dice, en el seguro celebrado por cuenta de terceros, el solicitante debe pagar la prima, pero el asegurador podrá exigir su pago al asegurado o al beneficiario en caso de incumplimiento de aquel, excepto para el seguro de vida, ¿sí? Si el asegurado estuviera en mora, tendrá derecho a la cobertura por 30 días, contados a partir de la fecha en que debió realizar el último pago. Fenecido dicho plazo, suspenderá la cobertura y la empresa de seguros hará conocer al asegurado beneficiario sobre este hecho por cualquier medio. El cliente paga la cuota inicial, ¿sí? Y de ahí tiene 30 días adicionales de cobertura, ¿sí? Si no paga, por ley, chao. Y más abajo, en el caso que la seguridad estuviera en mora por más de 60 días, o sea, pagó la cuota inicial, no pagó en 30, no pagó en 60, contados desde la fecha en que debió realizar el último pago, se le notifica la terminación automática del mismo, o sea, se terminó el contrato de seguros. Va a recibir una notificación por parte de la compañía para anular la póliza por cualquiera de los medios reconocidos por nuestra legislación, o sea, electrónicamente o en este caso con una carta al cliente. Lo dispuesto en este inciso no podrá ser modificado por las partes, ¿sí? Eso ya está en la ley. Si pasó 60 días y nosotros como compañía de seguros tenemos esa potestad. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Claro todos? Juan Becerra. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, pero al respecto del tema 5, que no puedo preguntar a tiempo. A ver. Está acerca de la información estadística, dice que se debe regir a exigencias de homogeneidad y representatividad. ¿Cuáles son estas? Es lo que te decía, que dependiendo del producto, ¿sí? Todas las compañías evaluamos estadísticamente, ¿sí? ¿Qué información tenemos acerca de, por ejemplo, estos seguros? Ustedes han escuchado para los estudiantes de las escuelas de fútbol, ¿sí? Normalmente no damos este tipo de seguros. ¿Por qué? Porque la siniestralidad es sumamente alta. Estos chicos entrenan todos los días, ¿sí? Entonces se crea una estadística de esa siniestralidad
y a la larga vemos que efectivamente no es un negocio rentable. ¿Sí? A lo que en el tema de incendio. En incendio yo les pregunto cuántas veces ha habido un incendio en la ciudadela donde ustedes viven o por el lugar donde ustedes viven. Alguien me va a decir en los últimos 5 años, ninguno. En los últimos 10 años, peor. ¿Sí? Entonces, eso hace que efectivamente haya información estadística y haya y que nosotros podamos crear una tasa técnica que nos permita ir en ese tipo de riesgo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, si el cliente paga la prima normalmente dentro de sus 30 días y viene un siniestro, ¿sí? Si han escuchado esa palabra siniestro, dice, se denomina siniestro a la ocurrencia del evento o riesgo asegurado, reconocido en el contrato, ¿sí? Entonces, si el cliente contrató su póliza, ha pagado normalmente sus cuotas y ocurre el evento, ¿sí? No se olviden que el evento puede ser parcialmente o totalmente. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una pérdida parcial en el ramo de... ¿En otra materia han visto algún ramo o todavía no ven algún ramo en profundidad? No. A ver, entonces sigamos con vehículos, que es lo más fácil. Michelle. Sí, buenas tardes. Yo creo que en pérdida parcial es cuando el vehículo tiene solo parte de solo un choque o un raspón, ya que no es pérdida total, porque la pérdida total sería cuando el vehículo ya queda destruido totalmente o por robo. Correcto. Alison. Lo mismo iba a decir que parcial puede ser por un choque que afectó una parte del vehículo y una pérdida total sería por robo o porque el vehículo o por choque, porque ya no. Ya. No se olviden que en unas pérdidas totales, ¿sí? Puede haber una pérdida total efectivamente por robo o porque la grabación del siniestro pasó el 70%, ¿sí? Efectivamente ya no se puede arreglar ese vehículo. Sandrita, iba a contarnos algo. No, iba a responder una pregunta que usted hizo, que se entendería como pérdida parcial al siniestro que por efecto del mismo se dé una pérdida del 75% hasta el 75% del valor comercial que estuvo asegurado el vehículo. Entonces, ahí sí ya depende del valor que se... Correcto. José Intriago. Sí, no, la compañera ya, claro, es que había escuchado 75% de pérdida total, cuando ya el daño pasaba del 75%, pero usted comentó que es el 70%. Sí, depende de la compañía de seguros, pero siempre va a ser superior al 70%, sí, como mínimo 70%. Ustedes saben que en un siniestro, donde la afectación está al 70%, quiere decir que ya casi todo el vehículo está destruido. O a su vez, la proforma de repuestos ha superado el valor de la suma asegurada en ese porcentaje, ¿sí? O sea, entonces, ya no, como compañía de seguros, prefiero indemnizar totalmente porque me puede aparecer daños ocultos, ¿sí? Y eso hace que se vaya a encarecer ese siniestro. Entonces, prefiero darle una pérdida total. Sonia. Anelito, justo con esta apreciación, estaría, o más bien dicho, queda a discreción de la compañía de seguros el evaluar el 70 o el 75% para pérdida total. ¿Ya depende de la aseguradora o es digamos, un monto establecido ya como generalidad? No, depende de la compañía de seguros. El 70%, siempre en las condiciones generales va a estar establecido el 70 o el 75% de cada compañía.
Entonces ustedes lo que tienen que irse es a las condiciones generales de la póliza de vehículos en la compañía que estén y ahí les va a indicar cuál es el valor que ha sido aprobado para cada compañía. Sandrita, ¿algo más? No, creo que ya bajo la mano. Gracias. Ok, sigamos. Suma asegurada. Es el valor atribuido por el asegurador a los bienes cubiertos por la póliza y representa el límite máximo de indemnización a pagar al asegurador en cada siniestro, ¿sí? Habíamos visto también el tema de la suma asegurada, ¿sí? En el caso de vehículos, valor comercial, ¿sí? Entonces, eso va a ser siempre la responsabilidad tope de la compañía. No puedo pagar más de ese valor, ¿sí? Entonces, y eso está, la suma asegurada siempre la va a establecer el cliente con la compañía. Nosotros sugerimos un valor, pero el cliente va a indicar realmente o con una factura o con algún soporte de cuál es el valor que él quiere asegurar, en este caso su bien, sea mueble o en este caso un vehículo o asimismo el tema de en vida la suma asegurada. Yo les comentaba que una persona que gana un promedio de $1,000 no puede coger una póliza de $1,000,000 porque efectivamente no genera ese valor de ingresos, ¿sí? Cuando ustedes vayan ya entrando en cada ramo, van a aprender a calcular efectivamente las sumas aseguradas y asimismo ver los valores comerciales dependiendo de en qué ramo estén, ¿sí? Entonces, pero es importante que ya tengan este concepto de suma asegurada, ¿sí? Que es el valor máximo de responsabilidad de la compañía para el momento de un siniestro, ¿sí? ¿Alguna pregunta acerca de esto? No, profe, pero fuera del tema, hay estudiantes que están en la sala de espera, que quieren que nos deje entrar. A ver. Manuelito, hay una pregunta en el chat. No sé si la pueda ver. ¿Me la puedes leer, por favor? Claro, profe, dice, y cuando el daño no es tanto al auto, sino más bien hacia un tercero, ¿cuánto es el nivel del daño? A ver, no. Me voy a imaginar qué es lo que me quieren preguntar, pero a ver. Techo. No, a ver, no se olviden que cuando vimos en la clase de productos, vimos las pólizas de vehículos y dentro de la póliza de vehículos hay una cobertura de responsabilidad civil. Y siempre la póliza, el producto te va a dar la suma asegurada, ¿sí? Entonces dicen, hay pólizas de responsabilidad civil de 20,000, de 30,000, de 50,000 dólares, pero eso va a depender del producto que tenga cada compañía o que haya contratado el asegurado. Y no se olviden que también yo les indicaba acerca de si es límite único combinado. Si la póliza es límite único combinado, es o todo para daños materiales o todo para daños corporales, ¿sí? Y si no dice, es 50-50, ¿sí? De la suma asegurada que esté en esa cobertura. Entonces no hay un límite que podamos indicar, sino simplemente esa es la responsabilidad en el ramo de responsabilidad civil en el caso de un siniestro. Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces estamos claros con los 7 elementos, ¿sí? De el contrato de seguro. Estos siempre van a estar presentes en un contrato.
falla uno de estos, imagínense en un contrato sin suma asegurada. No puede existir el contrato, ¿sí o no? Porque no establecemos una suma asegurada. En el momento de un siniestro, ¿cuánto le pago? ¿1,000, 10,000, 20,000? No, entonces tiene que estar desde un inicio. Un contrato de seguro es una póliza sin prima. ¿Cuál es el principio de los seguros? Que si no paga prima, no tiene cobertura. Asimismo, si no hay el nombre de una compañía de seguros, ¿quién es el que va, en este caso, a hacerse responsable? ¿Sí? Y así con todos los elementos que hemos visto en el tema de contrato de seguros. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro. Ricardo. Buenas noches con todos. Quería hacer una pregunta sobre una responsabilidad civil que, bueno, depende de cada compañía, que dan 30, 40, 25 mil. Por ejemplo, si un vehículo cuesta 20,000, pero tiene una responsabilidad de 30 o 40,000, hay esos casos. Entonces, ¿cómo? Si dice que no tiene que ser más del valor asegurado. No sé si me hice entender. Sí, Ricardo. Son dos cosas diferentes, no te olvides. La Ya. suma asegurada de tu vehículo en la póliza de vehículos. Y lo otro es la cobertura de responsabilidad civil, ¿sí? Que también tiene una suma asegurada, pero solo para responsabilidad civil, solo para daños a terceros. Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Simplemente tu vehículo vale 20,000 dentro de la póliza de vehículos y tú tienes hasta $30,000 para poder causar un daño a un tercero. No sé si ahí está más claro el tema. Ya. Es otra cosa, es otra cosa. Sí. Exacto. Sí. Ya lo entendí. Paulita. Una consulta, entonces serían dos pólizas. Sería la póliza de responsabilidad civil y la póliza del vehículo. No. Son dos ramos que sí se los puede vender diferente, pero dentro de la póliza de vehículos normalmente existe una cobertura de responsabilidad civil. No necesariamente tiene que ser dos pólizas. Normalmente en el producto, por eso cuando en la clase de productos les pedí los productos, ¿se acuerdan que investigaron en los grupos y cada producto tenía dentro de la póliza de vehículos, tenía la póliza de responsabilidad civil? Entonces no necesariamente. Pero si tú quieres comprar solo responsabilidad civil, sí podemos vender solo daños a terceros, solo responsabilidad civil. Sí, es un ramo muy aparte. Pero normalmente siempre vienen las dos coberturas. Lourdes. Buenas noches, Manuelito. Buenas noches, compañero. Una pregunta. En el caso de que ya el cliente tenga una responsabilidad civil previa, que haya contratado con otra compañía y dentro de la compañía de seguros que le estamos haciendo, lo que es la parte de autos también tiene otra responsabilidad civil. En el caso de un siniestro, ¿se ocuparían las dos pólizas de ser necesario o solamente se tomaría una como válida? En el caso de ser necesario, puedes tomar las dos porque sumas, ¿no verdad? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que entiendan un poquito mejor. Los camiones, ellos tienen una póliza todo riesgo para su vehículo. Dentro de esa póliza está una póliza de responsabilidad civil de $40,000 por decirles, pero cuando van a un puerto les piden un exceso de responsabilidad civil. Entonces, por 60,000 por decir, solo van a entrar vehículos que tengan pólizas de 60,000. Como ya tiene 40,000 con la póliza normal, tú le vendes una póliza solo de DRC por 20,000 para que cumpla con el requisito y pueda ingresar ese transportista al puerto o por decirte al aeropuerto. Y ahí es que se dan estos casos de pólizas mayores.
¿Por qué? Porque efectivamente si yo entro al puerto y estoy dando retro, puedo dañar un montacargas o un portacontenedor, que son efectivamente cosas que sí cuestan ese valor. Si yo entro al aeropuerto, lo mismo, doy retro y choco un avión, una avioneta. Efectivamente, los daños sí van a ser para eso. Por eso sí, ahí sí utilizamos pólizas de esos valores y yo como compañía sí te puedo respaldar porque tiene lógica ese tema de, ¿sí? Paulita Goyes. Manuelito, no estoy segura si era en el literal 3 del interés de asegurarle, cuando hablábamos de las personas y decíamos que hay una póliza cuando tiene que ver con entonces no, con el alimentante. Tú dijiste hay que dar una garantía. Allá, Que acá. eso no entiendo quién da la garantía, cómo funciona, porque tengo un interés personal, no mentira, porque no entiendo cómo funciona. Ya, no, lo que les decía es que en los casos de que hay personas, en este caso, que tienen juicios de alimentos, ellos podrían presentar una póliza, ¿sí? De que garanticen el pago de estas pensiones, ¿sí? Pero yo les decía que aquí en el Ecuador, lamentablemente, ese producto no lo hay porque sería siniestroso, ¿sí? Pero en otros países sí hay eso. O sea, si yo fuese la persona que tiene que pasar alimentos, ¿yo podría tomar esa póliza para asegurar que sea, que la persona a la que yo tengo que mantener sí reciba ese valor? ¿Así funciona? Para quitarte este juicio de alimentos, claro. Tú garantizas al Estado a través de una póliza que tú vas a cumplir. Pero esa póliza en nuestro medio no hay. Qué bueno. Ya, Pero gracias. sí, sería práctica. Pero no hay por la alta siniestralidad que hay, por decirlo, y no por el alto incumplimiento de padres irresponsables. Ya, gracias, ya entendí. Pero solo como ejemplo, no me vayan a poner después. Martita. Manuelita, una consulta. En el tema de los vehículos de servicio de transporte público, quiero decir taxis o buses, ¿cómo funciona el tema del seguro por responsabilidad civil? ¿Ese es lo mismo para en el caso de que existan lesiones en los ocupantes del vehículo? ¿O es otro ramo, es otra cobertura? Ya. A ver, en el tema de taxis, efectivamente estamos asegurando un vehículo. Dentro del vehículo está la póliza de responsabilidad civil y dentro de la póliza de responsabilidad civil se divide en daños materiales y daños corporales. Pero eso es para terceros, para lo que el taxi cause a otra persona. Pero para los ocupantes, dentro de la póliza de vehículos, no se olviden que estaba dentro de los productos que investigaron, estaba la cobertura de accidentes personales para ocupantes. Y yo les decía que hasta cuántas personas cubre esta cobertura, solo hasta la cantidad de personas autorizadas en la matrícula, ¿sí? Entonces, ahí se da este tema. Pero no se olviden, la responsabilidad civil es solo para terceros, todo lo que está afuera del carro, nada que está dentro del carro. Todo lo que está dentro del carro se cubre con la otra póliza de accidentes personales. Y por ejemplo, ese es un buen ejemplo de vehículos. Imagínense, está el ramo de vehículos, el ramo de responsabilidad civil y el ramo de accidentes personales en una sola póliza. ¿Sí? Miguel. Manolito, una consulta. En el tema de la responsabilidad civil, si es que el dueño y el contratante de la póliza causa un accidente a alguien más, pero digamos que está borracho. Entonces la póliza por ende se anula, ¿verdad? Porque está incumpliendo algo. Pero igual la responsabilidad civil también se anula, aunque el daño sea tercero. Correcto. Cuando como compañía de seguros negamos el daño principal, automáticamente se niega la responsabilidad civil. Yo como compañía tengo que negar la cobertura principal para poder negar la responsabilidad civil. Pero también no se olviden que dentro de la póliza de vehículos tú puedes comprar una cobertura que se llama amparo patrimonial, que cubre en este caso la negligencia por desatención de normas de tránsito, y también hay otra que es un amparo patrimonial que también cubre
cuando estás con bebidas alcohólicas. ¿Sí? Dame un segundito. A ver, chicos, en honor al tiempo, ya está Anita de Prada aquí. Nos hemos pasado unos minutitos. Lo que sí les quería pedir, por favor, es que tengo algunos estudiantes que no me han presentado tarea. Y necesito que coordinen con Yanni, porque, por ejemplo, les voy a mencionar y tienen chance de enviarme hasta el día de mañana. Les voy a calificar solo sobre 80. Por ejemplo, la tarea 2, Alejandro Valencia no me ha entregado. Angus Uscanga tampoco me ha entregado. La tarea 2. Diana Arboleda ni la 1 ni la 2. Francisco Ortiz ni la 1 ni la 2. Juan Pablo Pastor la 2. Miguel Zumárraga la 2. Patricia Torres la 1 y la 2. Y Wendy Oviedo la 1 y la 2. Igual si sí lo enviaron, coordinen con Yanni para que me hagan llegar y yo poderles ayudar con este tema de ahí. Les agradezco por su tiempo. Anita, son todos tuyos. Gracias, Manuelito. Listo, una